Empezaremos a hablar respecto al tema, ¿ver, Ramiro? De presupuesto, me refiero. ¿Qué es lo que ha entendido? A ver, me gustaría, por ejemplo, conocer en sus palabras, no precisamente considerando el tema, porque vamos a desarrollarlo evidentemente, ¿qué entiende por presupuesto desde su punto de vista? ¿Qué es un presupuesto, digo yo? ¿No? A ver, tomaremos en cuenta algunos aspectos básicos que ocurre, por ejemplo, en los cursos, cuando quieren realizar una actividad. Haremos un presupuesto. Estoy hablando de temas un tanto básicos, diría yo, para entrar luego a hablar y desarrollar el tema en cuestión. Hasta en la casa se dice, ¿no? Tratamos en mi presupuesto, una cosa así. A ver, Ramiro, en sus palabras, ¿cómo explica un presupuesto? Ya, bueno, un presupuesto para mí sería un plan, Ya. sacar un plan y bueno, pues también sería mediante el plan coordinar. Coordinar, obviamente, si estamos hablando en términos monetarios o financieros, coordinar ese plan para que los objetivos sean fijados o cumplidos. Ya, a ver. ¿Qué es un plan? Es un plan. ¿Qué debería contemplar ese plan? A ver. ¿Qué debería contemplar ese plan? No es cierto, porque, a ver, en alguna oportunidad yo he mencionado, y lo voy a seguir mencionando mientras pueda, y creo no estar equivocado en la afirmación que hago. ¿A qué me refiero? Fundamentalmente a las funciones que considera la administración. Y eso me ha llevado en primer curso en la materia de administración, justamente. ¿Cuáles son esas funciones? Justamente empieza por considerar la planificación o el plan que ustedes. Planificación, organización, dirección y control. Y eso es lo que se aplica en las empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas. Absolutamente todas, digo yo. Entonces, es correcto cuando dice ustedes un plan, pero ahora la pregunta es, ¿qué contempla ese plan? ¿O a qué plan me estoy refiriendo? Ya. Morochi Hernán. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días. La misma pregunta, a ver, desde su punto de vista, ¿cómo explica un presupuesto? A ver, en lo que usted piensa, eso es lo que me interesa conocer. Porque permanentemente se habla de, hay que hacer un presupuesto, hay que hacer un presupuesto. Se realiza una actividad, hay que hacer un presupuesto. Tengo que viajar, hay que hacer un presupuesto. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar el presupuesto? Un plan para saber qué gasto se va a hacer, cuánto nos va a costar, para minimizar los riesgos de repente, como dice en el texto que nos ha enviado. Ya, está tomando en cuenta por el lado del gasto, salida de efectivo. Gutiérrez Naida. Aquí, licenciado. Buen día. ¿Cómo está, Naida? Buen día. A ver, ¿qué dice usted respecto a la misma pregunta? Está bien, licenciado. Para mí, bueno, en mis palabras podría decir que el presupuesto es una previsión de lo que podría ser con respecto a un plan, porque a un plan vamos a necesitar gastos y la previsión es como un ingreso
que nosotros vamos a tener para un determinado tiempo, porque no va a ser eterno el presupuesto. Y para mí sería eso, licenciado. Ya. A ver, desde mi punto de vista, desde luego, ¿quién es la financista en la casa? Digo yo, ¿no? La dama de la casa, la mamá, ¿no? No hace ejercicio como seguramente vamos a desarrollar nosotros, pero dice, este es mi presupuesto, una cosa así. ¿Ya? En la participación de los compañeros, ¿sí? Tienen una idea y lo enfocan evidentemente a su modo. ¿Qué es un plan? Es un plan. Un plan financiero, en otras palabras. ¿No es cierto? Porque cuando hablamos de presupuesto, necesariamente tenemos que referirnos a un plan, a una planificación financiera. Necesariamente. Ahora, el presupuesto maestro es aplicable al sector privado, porque el sector público tiene su propio presupuesto. Cuando digo tiene su propio presupuesto, me estoy refiriendo fundamentalmente que tiene normativa que solamente es aplicable al sector público, a partir de la ley financiera, a partir de las directrices que salen para elaborar un presupuesto, a partir de considerar los clasificadores de ingresos y egresos que contempla un presupuesto. Reitero, el presupuesto maestro es aplicable al sector privado. ¿Por qué me estoy refiriendo al sector público? Un poco para que se me entienda, y la diferencia en el sector público, universidad, alcaldías, gobernaciones, etcétera, el objetivo que tienen estas instituciones es totalmente diferente a lo que tiene la empresa del sector privado. En el sector privado hemos indicado permanentemente que hay un objetivo fundamental y es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. Pero en el sector público, reitero, universidades, alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera, no, ese no es el objetivo. No es el objetivo, o sea, no está para maximizar utilidad, ¿no? Tiene otros objetivos que tienen que ver con la formación profesional, fundamentalmente. Alcaldía, gobernación, desarrollo local, desarrollo departamental, desarrollo humano, me refiero a eso. Y otras cosas más seguramente. Y están contempladas dentro de la documentación que contempla cada una de estas instituciones, ¿no es cierto? Para que se me entienda, ¿no?, lo que debemos entender por presupuesto maestro, que dice, un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros, respecto a las operaciones, etcétera, etcétera. A ver, en el caso de la universidad, nuestra Universidad Técnica de Oruro tiene 7 facultades. Tiene varias direcciones, ¿no? Tiene varias direcciones. En términos de planificar financieramente, no toma en cuenta a estas unidades facultativas, no toma en cuenta a las direcciones y otras reparticiones que tiene nuestra universidad. Claro que sí. Pero antes de elaborar ese presupuesto al que me estoy refiriendo, necesariamente planifican, y me estoy refiriendo al POA, porque es
otro sistema que establece la ley 1178. Ustedes han debido escuchar, tenemos que elaborar el POA. En la facultad no hacen. Tenemos que elaborar el POA, dicen. Y cuando hablan de elaborar el POA, están hablando de planificación. Están hablando de planificación. Una planificación que considera objetivos y metas. Y ahí está la aplicación de las funciones de la administración, que empieza por considerar la planificación, ¿no? Una planificación, reitero, que considera objetivos y metas. Entonces, para el cumplimiento de esos objetivos y de esas metas, se requiere necesariamente de una planificación financiera. Se requiere necesariamente de una planificación financiera. Y cuando hablamos o nos referimos a una planificación financiera, estamos hablando de presupuesto, pues. Porque si no hay presupuesto, ¿se ejecutarán los proyectos? Yo recuerdo, y creo que queda en la memoria de todos los orureños, el camino Oruro-Pichincha. No sé cuántos años ha tardado. Permanentemente estaba en su POA, en su presupuesto, pero era nominal. Han tenido que pasar muchos años para que se haga realidad esa carretera. Sin ir lejos, no hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes del teleférico? Ha estado parado mucho tiempo. Al final se ha concluido. ¿Por falta de qué? Por falta de presupuesto. Hemos indicado anteriormente, en términos de presupuesto, en el caso de la universidad, en el caso de las alcaldías, gobernaciones, de un modo general, ese presupuesto considera un principio llamado de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto de ingresos es igual a su presupuesto de gastos. Entonces, en la elaboración del presupuesto de nuestra universidad, tiene que coordinar necesariamente con todas las facultades y con todas las direcciones que tiene la universidad. Inclusive podemos entrar al detalle, digo yo. Y cuando se trata de presentar el presupuesto de la institución como universidad, tienes que integrarlo. ¿Sí? Sacar un presupuesto consolidado de toda la universidad. Y eso es lo que está queriendo, o de esa manera podemos explicar cuando dice es un plan integrador y coordinador. Ahora, evidentemente lo que estamos mencionando corresponde a una institución del sector público, universidad. Empiezo por considerar este ejemplo al que me he referido para ahora hablar del sector privado. Yo digo, en el sector privado, ¿no planifican? Me refiero a una planificación que considere objetivos y metas, pero claro que sí. En el sector público se llama POA. En el sector privado se llamará plan de operaciones. Puede tener otro nombre, sí. Pero planifican. La empresa X, por ejemplo, tendrá varios departamentos. Si es que nos referimos a una industria, varios departamentos. En función de los objetivos y metas que pueda tener la empresa, planificas financieramente. O sea, me estoy refiriendo a elaborar su presupuesto, considerando todos los departamentos, todas las reparticiones que tiene la empresa. ¿Qué tienes que hacer? Coordinar con todas ellas. Coordinar con todas ellas.
Y al final, para sacar un presupuesto consolidado, tienes que integrarlo en uno solo para tener el presupuesto de la empresa. Entonces, el procedimiento o el mecanismo al que se recurre para elaborar un presupuesto más o menos es similar, pero con objetivos diferentes. ¿No es cierto? Con objetivos diferentes. ¿Que esté expresado en términos financieros? Sí. ¿No es cierto? Cuando se refiere a las operaciones de la empresa, de alguna manera no estamos considerando eso que hemos mencionado anteriormente, que van a estar contempladas necesariamente actividad por actividad, seguramente. ¿No es cierto? Y se dice, por ejemplo, que el punto de partida para elaborar un presupuesto es el presupuesto que debe considerar los ingresos. ¿No? Necesariamente. Porque si no hay ingreso, la pregunta es, ¿qué cosa gastas? ¿No es cierto? Que los presupuestos son importantes y ayudan a minimizar riesgo, claro, porque ya tienes planificado. ¿No es cierto? Que los presupuestos son sujetos de una evaluación permanente también. En otros términos, puedes ir ajustando. Puedes revisar lo que inicialmente has incluido en la planificación al que me he referido anteriormente. ¿No es cierto? En el plan de operaciones tendrá que considerarse recursos materiales, recursos humanos. Necesariamente. Necesariamente. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando empezamos a hablar de la materia, nos hemos referido a una igualdad contable, ¿no? Y no es porque me guste hablar o referirme a esta igualdad. No. O sea, tiene una explicación, pues. No creo equivocarme, y lo he dicho, que las empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, empiezan a desarrollar sus operaciones a partir de esta igualdad. Sí. En algunas de las materias, ustedes como futuros economistas, por ejemplo, se refieren al Banco Central. ¿El Banco Central no tiene esta igualdad? Tiene, con seguridad. Si queremos referirnos a las reservas internacionales que tenía antes el Banco Central y el país, lógicamente, ¿y cuánto tiene ahora? ¿Dónde vas a ver eso? Aquí, en el activo. Si quieres conocer cuál es la deuda interna, cuál es la deuda externa del país, ¿dónde va a estar? Aquí, en el pasivo. Entonces, todas estas instituciones, Banco Central, por eso yo digo, empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, planifican, pues, planifican inicialmente considerando objetivos y metas, y para el cumplimiento de esos objetivos, de esas metas, tienes que planificar financieramente. Ahora, esa planificación a la que me estoy refiriendo, ¿no se lo hace a nivel país? Pero claro, claro que sí.
En el sector privado no sucede esto. Sucede. Pues. Y reportan información, ¿no?, a una instancia que permite luego sacar indicadores económicos. ¿Sí? A ver. Ustedes, como futuros economistas, abarcan o inciden en indicadores económicos. Yo digo, esos indicadores económicos no están en función de la información. La información que contempla esta igualdad y el otro al que nos hemos referido, estado de resultados para saber la situación de las empresas, cómo marcha. Y así podemos referirnos a varios aspectos. ¿Sí? Podemos referirnos a varios aspectos. Ahora, cuando hablamos de elaborar un presupuesto, en términos de tiempo, generalmente se lo hace por una gestión, por un año. ¿No? Que se puede elaborar internamente en la empresa presupuestos mensuales, trimestrales, semestrales, pero además con fines de evaluación, claro que sí. Todas las acciones que se puedan tomar consideran necesariamente ese objetivo al que nos hemos referido permanentemente. Absolutamente todo. ¿No? Entonces, de manera concreta, el presupuesto de operación, tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente, tiene dos componentes. Tiene dos componentes. Un primer componente que considera al presupuesto de operación, lo que está en el tema, y están viendo en pantalla ustedes, y el presupuesto financiero. ¿No? Hemos indicado que el punto de partida para elaborar un presupuesto significa considerar el ingreso. Si ustedes han leído el tema, el ejercicio que vamos a considerar en el desarrollo, en la elaboración de este presupuesto, considera a una empresa comercial. Y la pregunta es, ¿cuál es la actividad de la empresa comercial? ¿A qué se dedica, en otras palabras? Compra y venta de mercaderías. Entonces, la fuente que le ha de generar ingreso necesariamente considera un presupuesto de ventas. Y vamos a ver luego, o vamos a desglosar esto, refiriéndonos a la política de ventas que ya hemos hablado anteriormente en el tema de administración de cuentas por cobro. Como la actividad principal es comprar y vender, luego elaboraremos un presupuesto de compra. ¿No es cierto? Este primer componente, que se refiere al presupuesto de operación, considera el formato de un estado de resultados. Y en el estado de resultados, ustedes saben que se considera el costo de las mercaderías vendidas o costo de artículos vendidos. Por esa razón, se incluye el presupuesto de artículos vendidos. Al margen de esa parte operativa, en las empresas tienen gastos de operación. ¿Qué considera esos gastos de operación? Fundamentalmente se refiere a la administración de la empresa, empezando de la gerencia general, es administrativo, y a los gastos de venta o comercialización o marketing. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí evidentemente estamos considerando las cuentas que considera un estado de resultados. Me he referido al formato, y este es el formato.
¿Cuál es el formato que considera un estado de resultados? Ventas menos costo de ventas igual utilidad bruta. Menos gastos de operación, tenemos utilidad en operación. O sea, si todo esto, todo lo anterior al que nos hemos referido, está considerando al formato de un estado de resultados, al final podremos elaborar lo que se llama el estado de resultados presupuestado. Estado de resultados proyectado también lo denominan, o estado de resultados pro forma. Ese es un primer componente. El segundo componente, presupuesto financiero. Ustedes deben recordar que en el tema 3, si mal no recuerdo, flujo y presupuesto de fondos, hemos hablado de presupuesto de efectivo. Brenda Maldonado. Presente, licenciado. ¿Cómo está Brenda? ¿Recuerda qué es un presupuesto de efectivo? Hemos llevado, ¿no es cierto? En el tercer tema, hemos llevado. ¿Qué es un presupuesto de efectivo, Brenda? Sí. En el presupuesto de efectivo, en el tema 3, nos hemos referido en un cálculo de cuál se hace una proyección del efectivo de una empresa a lo largo de diferentes periodos, donde se puede ver el momento y la cuantía de las entradas y salidas que se esperan del efectivo, dependiendo al periodo que se está estudiando. Ahí está. En otras palabras, el presupuesto de efectivo es un estado que muestra ingresos y egresos de efectivo, además de considerar financiamiento si el caso se hace necesario. Ahí está. Y eso ya sabemos. Aquí lo vamos a desarrollar posiblemente con un poco más de detalle comparado con lo que hicimos anteriormente. Cuando hablamos de presupuesto de capital, esto tiene que ver fundamentalmente con las inversiones en el largo plazo. Tiene que ver con las inversiones en el largo plazo, fundamentalmente activos fijos. Y usted, Camacho, Camilo, ¿no está? Ya. Caricari, Rogel. Caricari, Rogel. Licenciado, buenos días. Buenos días, Roger. A ver, ¿qué métodos de evaluación financiera conoce? Y ha llevado también en matemáticas financieras, con seguridad. ¿A través de qué método evalúan financieramente un proyecto? ¿No recuerdan acaso el BAN, valor actual neto, la tasa interna de retorno? Han llevado en matemáticas financieras, ¿no es cierto? Sí. El periodo de recuperación, relación, beneficio, costo. Hay tantos métodos para evaluar financieramente. ¿A qué me estoy refiriendo? A un proyecto. ¿No? Para ver si es viable o no es viable la inversión. Se incluye en este presupuesto financiero y
tiene que ver con las compras y ventas de mercaderías. Las compras significan pago, desembolso, egreso de efectivo. Por esa razón vamos a elaborar un presupuesto de desembolsos por compras. Decíamos, este primer componente que corresponde al presupuesto de operación considera el formato de un estado de resultados después del costo, después de la utilidad bruta, porque las ventas menos el costo es igual a la utilidad bruta. ¿Qué viene posteriormente? Los gastos de operación. Entonces elaboraremos un presupuesto de gastos de operación. ¿Qué contempla esos gastos de operación? Gastos de administración por un lado y los gastos de venta por otro lado. Hay gastos que significan egreso, desembolso o salida de efectivo. Por esa razón vamos a elaborar un presupuesto de desembolsos por gastos de operación. ¿No? Y miren, en un principio hemos considerado ingreso. Nos ha de permitir facilitar el desarrollo de un presupuesto de efectivo. Por la parte del ingreso. Por la parte del gasto o salida de efectivo, las compras, desembolso por compra, salida, desembolso por gastos de operación, salida, miren. En otros términos, vamos a ir preparando el terreno, ¿no? Para que cuando lleguemos a elaborar el estado de resultados presupuestados, simplemente se facilite. Si ustedes me entienden de manera sencilla lo que estamos explicando, van a ser capaces de resolver ejercicios. No deben olvidar de que a partir del próximo lunes empiezan los exámenes de primer parcial. ¿No es cierto? Yo digo, es el último parcial. Y cada cual sabe de su situación, refiriéndome a las notas, ¿no? Le pondremos el mayor esfuerzo a esta recta final que corresponde a la gestión 2021. ¿Ya? Por favor, les ruego. Tenían que haber presentado, me parece, un trabajo práctico que lo vamos a evaluar posteriormente. Sí, lo vamos a evaluar para calificar 15 puntos, decíamos, que corresponde a las prácticas del docente. Lo vamos a evaluar. ¿No? Pero es importante considerar la participación de ustedes, pues. La participación de ustedes, ¿no? Entonces, yo les ruego tomar en cuenta ese aspecto. A ver, Quintanilla John. Presente, licenciado. Buenos días. ¿Cómo está, John? Buenos días. A ver, tenemos un ejercicio práctico. Leeremos la parte literal de este ejercicio, por favor. Me parece que está con descripción del problema, John. Por favor, los ruego. John. Aquí está, licenciado. No encuentro el ejercicio. No encuentra el ejercicio porque no tiene el tema o por qué, a ver. Si está ahorita me encuentro en el trabajo, licenciado. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Ya. A ver, le vamos a pedir a una damita. Rocío Chungara. Rocío Chungara. ¿Sí, licenciado? Sí, licenciado. A ver, por favor, le voy a rogar a usted que lea. Está con nombre de descripción del problema, dice. A ver, lea la primera parte para que en función de eso vayamos desarrollando el presupuesto. Por favor, Está Rocío. bien, está bien, licenciado. Bueno, dice que la empresa de los Andes, de una amplia gama de artículos para la cocina y comedores, renta de la tienda y ventas de
¿Puedo leer de vuelta, licenciado? Ya. La descripción del problema, ¿no, licenciado? Sí, a ver, respire profundo, como se dice. No se ponga nerviosa. No se ponga Está bien, nerviosa. licenciado. No, a ver, además, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Tiene que empezar desde las aulas a ser líder. Tiene que ser una líder. No Sí, todos. licenciado. Porque si estamos pensando en grandes cargos, y los grandes cargos para mí son cargos ejecutivos, cargos de gerencia, tienen que ser líderes y tenemos que perder el miedo. O sea, a cualquiera ocurre eso, sí. Y no tenemos que sentirnos mal. ¿Por qué? Digo yo. Si hemos entrado a la universidad para aprender, y en la universidad me puedo equivocar, y para eso está el profesor, para orientar, para enseñar, digo yo. Esa es mi labor, ¿ya? Así es que tranquilita, Rocío, ahora sí. Ya, licenciado. La empresa de los Andes, de una amplia gama de artículos para cocina y comedores, renta de una tienda de ventas al menudo, la administración de los Andes elabora el presupuesto para ayudarse a tomar decisiones financieras y de operación. En este presupuesto considera solo 4 meses de abril de julio. En el pasado de las ventas ha aumentado durante esta temporada, el cobro de las ventas está retrasado y se necesita efectivo para realizar compras, pagar salarios y otros egresos de operación. En el pasado, la compañía ha hecho frente a este problema de efectivo con la ayuda de préstamos a corto plazo, que le otorga el banco local y continuará haciendo lo mismo. Pagando estos préstamos conforme atienda el efectivo disponible, las ventas al mes de marzo asciende a 40.000 bolivianos. Las ventas mensuales se ha proyectado de la siguiente manera. En abril, 50.000 bolivianos. En mayo, 80.000 bolivianos. En junio, 60.000 bolivianos. En julio, 50.000 bolivianos y en agosto, 40.000 bolivianos. La administración espera que el cobro de las ventas futuras sea igual que en el pasado. El 60% de las ventas serán en efectivo y un 40% a crédito. Todas las cuentas de crédito se cobran durante el mes posterior de las ventas. Las cuentas por cobrar son mínimas y pueden ignorar, debido a que las Hasta ahí. entregas... Sí. Hasta ahí, por favor. Iremos parte por parte. Ya, licenciado. A ver, si tomamos en cuenta la lectura que hizo Rocío en la primera parte, primero que el presupuesto considera 4 meses, de abril a julio, o sea, abril, mayo, junio y julio. Y lo que decía al empezar a desarrollar el tema, el punto de partida para elaborar un presupuesto considera el ingreso. Si este problema, este ejemplo que estamos considerando corresponde a una empresa comercial, ¿qué vamos a considerar para el ingreso? Las ventas. Y aquí se está tomando en cuenta las ventas. Hay una proyección de ventas para abril, mayo, junio, julio y agosto. Dentro de ellos, además, debemos considerar la política de ventas que tiene la empresa. Y esa política de ventas considera 60% al contado y 40% a crédito. ¿Y cuál es la política respecto al crédito? ¿Cuándo se cobra, en otras palabras? Después de un mes. Después de un mes. Eso dice el ejercicio. Entonces, en función de lo que se ha leído, empezamos a elaborar el presupuesto de ventas. Tomando en cuenta justamente lo que se ha mencionado, ventas en efectivo 60% y ventas a crédito 40%. Hay algo más. En el tema, ustedes tienen un balance general de la empresa Los Andes al 31 de marzo. Al 31 de marzo. Si el presupuesto estamos elaborando a partir del mes de abril hacia adelante, abril, mayo, junio y julio,
Esta información que se tiene al 31 de marzo prácticamente son saldos iniciales que nos ha de servir más adelante. Son saldos iniciales. Y vamos a tomar en cuenta en el desarrollo que estamos siguiendo. De acuerdo a lo que ha leído Rocío, la proyección de ventas para abril asciende a 50.000. Está aquí, total de ventas o ventas totales. Para mayo, 80.000, para junio, 60.000, para julio, 50.000. Ahí tenemos que aplicar la política de ventas de la empresa. 60% y 40% de crédito. Sobre 50.000, 60% será 30.000, como ventas en efectivo o ventas al contado. La diferencia o el 40% restante corresponderá a las ventas a crédito, 50.000 por 40%, 20.000. Y esa sumatoria ha de ser igual al total de ventas, en este caso para el mes de abril. Para mayo el procedimiento es similar, el total de ventas proyectado es 80.000. El 60% se realiza al contado, 6 por 8, 48, 48.000. Será considerado como ventas en efectivo y el 40% restante, o la diferencia si ustedes quieren, corresponderá a las ventas a crédito. 8 por 4, 32, 32.000. Corresponde, reitero, a las ventas a crédito. Para junio, el procedimiento es similar a lo que ya hemos mencionado anteriormente. Si el total de ventas es 60.000, el 60%, 6 por 6, 36, o sea, 36.000, corresponderá a las ventas en efectivo y el 40%, 6 por 4, 24, 24.000, corresponderá a las ventas a crédito. Y por último, para julio, la proyección es igual a 50.000, similar a abril. El 60% de 50.000, 30.000 y el 40%, 20.000. ¿Qué hemos aplicado aquí? Simplemente la política de ventas que tiene la empresa, nada más. 60% en efectivo y 40% a crédito. Pero aquí hay un tema. Al final de este primer componente, presupuesto de operación, vamos a elaborar, decíamos, un estado de resultados presupuestado. ¿Con qué empieza un estado de resultados? ¿Qué se considera inicialmente en un estado de resultados? Las ventas. Entonces, en esta primera tabla, que lo vamos a denominar programa A, y vamos a ver para qué nos sirve esto. Vamos a utilizar como especie de referencia en la facilitación del entendimiento fundamentalmente. El programa A corresponde al presupuesto de ventas. En el programa A tenemos las ventas totales que van a ser considerados en el estado de resultados, pues. Porque un estado de resultados empieza, ¿no?, a partir de las ventas. Y las ventas ya tenemos el saldo. O sea, ya tenemos un dato. Y vamos a ir avanzando. Por eso vamos a ir paso por paso, como se dice, para que se me entienda. Y si ustedes lo entienden de manera sencilla, esa explicación, van a ver que se va a facilitar resolver ejercicios. ¿Sí? Eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, en el procedimiento primero, hemos elaborado un presupuesto de ventas. ¿Qué corresponde ahora? Elaborar un presupuesto de cobros en efectivo a cliente. Tomando en cuenta, reitero, la política de ventas que tiene la empresa. Tomando en cuenta la política de ventas que tiene la empresa. ¿Cuál es esa política? 60% en efectivo, 40% a crédito. ¿Y cómo se cobra el crédito? Después de un mes. Después de un mes. Eso vamos a considerar en este programa B. Presupuesto de cobros en efectivo.
Cuando nos referimos a las ventas al contado, ya hemos calculado anteriormente, ¿sí? Aquí está. Para abril, mayo, junio y julio. Ventas en efectivo, 30.000 para abril, 48.000 para mayo, 36.000 para junio y 30.000 para julio. Eso vamos a reflejar en el presupuesto de cobros en efectivo. Aquí está, 30.000, 48.000, 36.000 y 30.000. Ahora, ¿qué sucede respecto al cobro? ¿Qué sucede respecto al cobro? Delia Chambi Licenciado, buen día. ¿Cómo estás, Delia? Buenos días. ¿Qué hacemos ahora para presupuestar el cobro de las cuentas por cobrar? Si tomamos en cuenta esa política de ventas que tiene la empresa, 60% al contado, 40% al crédito. Decía yo, ¿y cuándo se cobra? Y eso está en el ejercicio, el crédito, después de un mes, después de transcurrido un mes. Entonces, si eso es así, aquí evidentemente está 16.000, ya está resuelto en otras palabras, pero a ver, haremos un análisis. ¿Qué considera esa política de cobros que tiene la empresa? A ver. El presupuesto que estamos elaborando evidentemente corresponde a abril, mayo, junio y julio. Aquí tienen ustedes una información que corresponde al mes de marzo. Y en la lectura que hizo Rocío dijo que en el mes de marzo ya se había ejecutado o hace referencia a una venta de 40.000 bolivianos. De esos 40.000 bolivianos que ha ocurrido en el mes de marzo y que ya está ejecutado, ¿cuánto se ha cobrado? ¿Cuánto se ha vendido en efectivo? El 60%. El 60%, 6 por 4, 24. Esto es lo que ya se ha cobrado en el mes de marzo. A fines de marzo, ¿cuánto queda por cobrar el siguiente mes? O sea, el mes de abril, que lo estamos presupuestando ahora. 16.000. Y este saldo de 16.000 seguramente se refleja en el balance al que me he referido anteriormente. Miren, este es un balance al 31 de marzo. Y en cuentas por cobrar tenemos 16.000. Ahí está lo que estoy mencionando. ¿Cuándo vas a cobrar esto? Que está como saldo final al 31 de marzo. En el mes de abril. Por esa razón, estamos considerando estos 16.000. Porque es el saldo por cobrar que corresponde al mes anterior, en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para mayo tendremos que tomar en cuenta abril, ventas a crédito. De abril, 20.000. ¿Cuándo cobras? En mayo. Para junio, ¿cuánto vas a cobrar? 32.000. Y para julio tendrás que considerar 24.000. Y eso es lo que estamos reflejando aquí, miren. O sea, está en función, primero, de la política de ventas y política de cobro que tiene la empresa, y está en función del anterior presupuesto. Entonces, si tomamos en cuenta todo lo que hemos mencionado, para abril tendremos un ingreso, de acuerdo a este cálculo, 46.000, ese es el total, cobros totales. Para mayo tendremos un ingreso de 68.000. Para junio el ingreso será 68.000 también. Y para julio, 54.000. Aquí viene la otra parte, respecto al presupuesto de efectivo. Brenda dijo claramente que considera ingresos y egresos. Y aquí ya tenemos el ingreso. Aquí ya tenemos el ingreso. Entonces, reitero,
este procedimiento que considera, como se dice comúnmente, paso por paso, facilita elaborar, ¿no? Hemos visto el estado de resultados, facilita elaborar el presupuesto de efectivo. Y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando. Fernández Caterín. Buenos días, licenciado. Caterín, buenos días. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? A ver, Caterín. ¿O todo está claro? No, licenciado, una preguntita. Una vez más, ¿nos podría explicar cómo sacamos los resultados del programa B? Ya. A ver. El programa B está en función del programa A. Porque en el programa A estamos considerando la política de ventas que tiene la empresa. ¿Cuáles son esas políticas? 60% en efectivo o al contado, refiriéndome a las ventas, y el 40% a crédito. ¿Sí? Eso es lo que estamos aplicando aquí, a partir de considerar las ventas totales proyectadas para cada uno de los meses. ¿Cuánto se ha proyectado para abril? 50.000. Para mayo, 80.000. Para junio, 60.000. Y para julio, 40.000. Reitero, esas son las ventas totales que se han proyectado. A esas ventas proyectadas, ¿qué haces? Aplicas esa política de ventas. 60% en efectivo, de 50.000, el 60% 30.000, y la diferencia corresponde a cuentas por cobrar, o ventas a crédito en este caso. Y un procedimiento similar para el resto de los meses. Entonces, cuando elaboramos el programa B, tiene que tomarse en cuenta, en otros términos, las fuentes de ingreso que tiene la empresa. Las fuentes de ingreso. En función de la política. Si estamos hablando de ingreso de efectivo, producto de las ventas, lo primero que vamos a considerar son las ventas en efectivo, justamente. Ventas en efectivo, 60%. Y esto lo tenemos en el primer presupuesto, en el programa A. 30.000, 48.000, 36.000 y 30.000. Aquí está, 30.000, 48.000, 36.000, 30.000. Eso representa el 60%, ¿sí?, de las ventas totales. Ahora, respecto a los cobros, tenemos que aplicar lo que dice el ejercicio. ¿Cuándo se cobra? Después de un mes. Entonces, para presupuestar abril, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a marzo, pues, necesariamente. Porque en marzo del total de ventas, el 60% ya se ha cobrado en marzo y el 40% tendremos que presupuestar en el mes de abril. Por esa razón, en el programa A, hemos considerado como una especie de referencia, si ustedes quieren, datos del mes de marzo. Porque, reitero, el presupuesto que se está elaborando corresponde a abril, mayo, junio y julio. Resulta que las ventas totales de marzo ascienden a 40.000. De estos 40.000, 24.000, que representa el 60%, ya se ha cobrado en marzo. Entonces, ¿cuánto tienes que cobrar el siguiente mes? 16.000. Y eso es lo que estamos incluyendo aquí. Estamos presupuestando, en otras palabras, 16.000. Y un procedimiento similar vamos a considerar para los siguientes meses. Para presupuestar mayo, ¿qué saldo voy a considerar en base al presupuesto anterior? Las ventas a crédito de abril, 20.000. Para presupuestar junio, ¿qué voy a tomar en cuenta? Las ventas a crédito de mayo,
y posteriormente de junio, 20.000, 32.000 y 24.000. Y eso estamos reflejando aquí. 20.000, 32.000 y 24.000. Y la sumatoria de manera vertical en los meses de abril, mayo, junio y julio considera el ingreso para cada uno de estos meses. Decía yo que lo vamos a tomar en cuenta cuando estemos elaborando el presupuesto de efectivo. Ahora sí, Catherine Fernández, ¿qué es lo que sigue? En base a lo que hemos anotado anteriormente, Catherine, ¿qué debemos elaborar ahora? Catherine Fernández. Elaborar el presupuesto de compra. Correcto, presupuesto de compras. En primero y segundo año, usted seguramente ha aprendido la fórmula del costo de mercaderías vendidas. ¿A qué es igual el costo de mercaderías vendidas, Catherine? ¿A qué es igual el costo de mercaderías vendidas? A ver. El inventario inicial menos el inventario final. Inventario inicial, bien. Antes del inventario final, más que compras, menos el inventario final. Ahora sí. El costo de mercaderías vendidas es igual al inventario inicial más las compras netas menos el inventario final. Eso es lo que he aprendido en primero y segundo año. Ahora, como estamos elaborando presupuesto de compras en función de esta fórmula, ¿a qué es igual las compras? Como se dice, hay que despejar esto, ¿no? Compras. Y van a llegar a establecer que las compras es igual al inventario final más el costo de artículos vendidos o costo de mercaderías vendidas, estamos hablando de lo mismo, menos el inventario inicial. ¿De dónde hemos sacado esto? De esta fórmula. De esta fórmula hemos sacado. ¿De acuerdo? Catherine, le voy a rogar que lea la parte que sigue en el ejercicio. A ver, Catherine, lea. Rocío ha leído hasta cierta parte. Siga. Catherine. Sí, desde la administración, desde esa parte, licenciado. No. Ha leído hasta las cuentas por cobrar son mínimas y se pueden ignorar. Debido a partir de ahí. Debido a que las entregas a los proveedores y las demandas de los clientes son inciertas. Al final de cada mes, la empresa quiere tener un inventario básico de artículos en existencia evaluado en 20.000 bolivianos, más el 80% del costo de los artículos vendidos, esperando para el mes siguiente. El costo promedio de la mercadería vendida equivale al 70% de las ventas. Los plazos de compra disponibles a la empresa Los Andes son netos de 30 días. La empresa paga las compras de cada mes de la siguiente manera. El 50% durante ese mes y el 50% restante durante el mes siguiente. Los Andes paga salarios. Hasta ahí, Catherine. Como decíamos, vamos a ir parte por parte. Hasta la empresa paga las compras 50% en el mes y 50% restante el mes siguiente. Hasta ahí. Que se relaciona con el presupuesto que vamos a elaborar. ¿No? A ver. Catherine ha leído, y quisiera que tomen en cuenta lo que ustedes tienen en el tema,
que para el cálculo del inventario final, decía Catherine, reitero, está en el tema, en la parte literal, considera un inventario básico de 20.000, ¿no? A ver. Vuelva a reiterar esa partecita, Catherine, por favor. Catherine. Sí, licenciado. A ver, lea esa partecita que ha leído. Ha hablado de un inventario básico. Sí, la empresa quiere tener un inventario básico de artículos en existencia evaluado en 20.000 bolivianos más el 80% del costo de los artículos vendidos, A ver, esperando Catherine, para el siguiente mes. Catherine, iremos con calmita. A ver, yo voy a hacer una anotación aquí que me permita orientarme el cálculo que voy a hacer posteriormente. Inventario básico de 20.000, lo estoy anotando. Estos 20.000, cuando se refiere a un inventario básico, en otras palabras, quiere decir que no debe faltar ese inventario de 20.000 en cada uno de los meses. A eso se está refiriendo. ¿Ya? Iremos con calma. 20.000. Luego dijo, más, siga. El 80%. 80%. Cero, está, 0,8. ¿80% de qué? De los Siga, artículos vendidos. de los artículos vendidos. ¿Qué más? Esperando para el mes siguiente. Miren, estoy anotando entonces. 80% por costo o artículos vendidos del siguiente mes. Esto voy a aplicar para calcular el inventario final. Siga, por favor. El costo promedio de la mercadería vendida equivale al 70% de ventas. Ya, esa es la otra parte. Miren, en esta anotación, que ustedes lo tienen en pantalla, costo de mercaderías vendidas o costo de artículos vendidos, estamos hablando de lo mismo, digo yo. Tengo que determinar el 70% de las ventas que se han proyectado para cada uno de los meses. ¿A partir de qué? A partir del mes de abril, lo estoy remarcando, de abril para adelante. Pero hay un tema más. Dice, el costo de mercaderías vendidas o costo de artículos vendidas del mes siguiente. Como estamos elaborando de 4 meses, abril, mayo, junio y julio, tengo que tomar en cuenta el dato que tenemos que corresponde al mes de agosto. Por esa razón. Entonces, ya, gracias, Catherine. Ustedes revisen en el material que tienen. Las ventas proyectadas de abril asciende a 50.000. Las ventas proyectadas de mayo ascienden a 80.000, junio 60.000, julio 50.000 y agosto 40.000. ¿De acuerdo? Entonces, si el 70% de estas ventas proyectadas corresponde al costo de artículos vendidos o costo de mercadería vendida, simplemente aplicamos, pues, una maquinita. 50.000 por el 70%, 35.000. 80.000 por el 70%, 0,7, ¿no? 70%, 56.000. Para junio, 42.000. Julio, 35.000. Y agosto, 28.000. O sea, inicialmente debo realizar ese cálculo preliminar. ¿No es cierto? Debo realizar ese cálculo preliminar. ¿Ya? Ahora, teniendo los resultados del costo de artículos vendidos o costo de mercadería vendida, puedo calcular el inventario final y aplicar esta anotación que lo tengo en principio. Marzo, no, tiene que ser a partir de abril. Vamos a ver en qué momento utilizamos marzo. Abril.
En todos los meses decía, tiene que haber un inventario básico de 20.000, más el 80% de qué? Del costo de artículos vendidos del mes siguiente. El mes siguiente para abril será mayo, o sea, 56.000 estoy tomando en cuenta. Ahí está, 56.000. Si aplicamos una maquinita, el resultado será 64.800. El procedimiento para mayo es similar. El inventario básico es prácticamente para todos los meses, más el 80% del costo de los artículos vendidos del mes siguiente, junio, 42.000. El resultado, 53.600. Para junio, este costo de artículos vendidos tendré que tomar en cuenta julio, 35.000. Ahí está, 35.000. El resultado, 48.000. El resultado, 48.000. Y por último, para julio, porque lo que cambia aquí es el costo de artículos vendidos. Para julio tendré que tomar en cuenta agosto, y aquí están los 28.000 de agosto. Y el resultado, 42.400. Entonces, miren, tenemos calculado ya el inventario final para abril, 64.800, mayo, 53.600, junio, 48.000, julio, 42.400. Pero además tenemos calculado el costo de artículos vendidos o costo de mercadería vendida. Para abril, 35.000, para mayo, 56.000, junio, 42.000, julio, 35.000. Y este cálculo trasladamos al presupuesto de compra. Inventario final, 48.000, abril, 64.800. Sabemos de dónde estamos sacando esta información. Este dato para marzo es simplemente indicativo. No hemos hecho este cálculo, pero es indicativo y vamos a explicar en determinado momento para qué nos sirve esto. Reitero, desde un principio hemos indicado que el presupuesto que estamos elaborando corresponde a los meses de abril, mayo, junio y julio. Y esta información del inventario inicial, 64.800, 53.600, 48.000 y 42.400, ya tenemos aquí. Aquí está. 64.800, 53.600, 48.000 y 42.400. El costo de la mercadería vendida, 35.000, 56.000, 42.000 y 35.000. Aquí está. 35.000, 56.000, 42.000 y 35.000. Cuando hablamos del total necesario, corresponde a la sumatoria de abril, 64.800 más 35.000. Eso es igual a 99.800, en todos los casos. En la última parte tenemos menos el inventario inicial. La pregunta es, ¿qué hacemos para el inventario inicial? Y ahí viene este cálculo del mes de marzo. O sea, si calculamos el inventario final de marzo, ¿sí?, que contempla un procedimiento igual, similar a los anteriores, el inventario final de marzo, ¿sí?, el inventario final de marzo se convierte en inventario inicial del mes de abril. Eso es lo que estamos considerando aquí. Entonces, simplemente tomamos en cuenta este cálculo de marzo, que es inventario final, reitero, de marzo, que se convierte en inventario inicial para abril. Aquí está, 48.000. ¿Qué pasa para mayo? Tendré que tomar en cuenta el inventario final de abril, o sea, 64.800 es el inventario final, que se convierte en inventario inicial para el mes siguiente. Para mayo, el inventario final, 53.600. Este inventario final de mayo se convierte en inventario inicial para junio. 48.000 inventario final para junio, que se convierte en inventario inicial para el mes de julio.
Entonces, en estos cálculos lo que hacemos es aplicar una maquinita. Y vamos a llegar a establecer que las compras de abril es 51.800, mayo 44.800, junio 36.400 y julio 29.400. Hace rato decíamos que a manera de resolver este caso, este ejemplo que estamos considerando, vamos preparando el terreno para elaborar posteriormente el estado de resultados y el presupuesto de efectivo. Tenemos las ventas, decíamos, tenemos las ventas. Menos el costo de artículos vendidos, y aquí tenemos el costo de artículos vendidos. Sumamos. Y esta sumatoria de 35.000 más 56.000 más 42.000 y más 35.000 asciende a 168.000. ¿No es cierto? Asciende a 168.000. Entonces, ¿se dan cuenta? Si ustedes me están entendiendo, estamos facilitando, ¿no?, elaborar al final el estado de resultados presupuestal. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta esta parte? Licenciado, tengo una duda. Adelante, adelante. Me he perdido en la pequeña parte donde, en la otra diapositiva, donde le coloca, donde se calcula el costo de la mercadería vendida para el dato de febrero. Supuse que se repetía el dato de 28.000. Ah, ya. No, eso vamos a ver. De agosto. Claro. De este dato me está diciendo, ¿no? Febrero. Sí, licenciado, me confundí. A partir de eso, claro, eso lo vamos a ver posteriormente. Seguramente en el siguiente presupuesto vamos a considerar esto. Vamos a explicar ahí. ¿Ya? O sea, claro, uno se da cuenta, ¿y para qué me sirve el febrero? Van a ver para qué sirve. Pero no precisamente en el presupuesto que hemos elaborado, sino en este presupuesto de egresos por compras. Ahí vamos a considerar y vamos a explicar por qué razón. ¿De acuerdo? A ver, bien que ha tocado el tema, bien que ha tocado el tema. Como a partir del día lunes empieza el último parcial, yo les voy a rogar pasar unos minutos, pasar clases me refiero, el próximo viernes en el horario que tenemos, ya excepcionalmente, el día, voy a programar la clase entonces para el día viernes a las 8:30, para completar esta parte que dice el compañero y vamos a hablar de algunos temas más, porque el examen, ¿no?, de tercer parcial va a considerar este tema, hasta donde avancemos, hasta donde vayamos al día viernes, desde luego. ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, llamamos lista. Aguayo, Ada.